Y lo anunciábamos al principio, ¿no? No fue solo la salida programada del canciller Talvi, que ocupó la mañana de todos los medios de prensa, de todas las redes sociales, también la remoción del el vicepresidente de la Asociación Nacional de Puertos, a partir de que se hizo público una serie de comentarios que había realizado en sus cuentas, creo que de Facebook, ¿no? De Facebook. Bien, repasemos. El semanario Búsqueda recopiló este jueves opiniones publicadas en Facebook por el capitán de navío Gastón Bianchi, nuevo vicepresidente de la ANP. La venia de este marino militar, aviador naval y piloto comercial de 65 años, fue votada por unanimidad en el Senado como parte del acuerdo político. El 18 de julio del año pasado escribió que era momento de desterrar de una buena vez la escoria que nos trajo tanta miseria, dolor y privaciones, en alusión al Frente Amplio. Ese día Bianchi, integrante de Cabildo Abierto, calificó a los parlamentarios de la oposición como cerdos castrados y hienas cobardes, pero también ha escrito sobre ministros del actual gobierno. A Pablo Mieres, ministro de Trabajo, lo calificó como un roedor en una publicación del pasado 24 de febrero. Lo acusaba de exprimir al Estado para cobrarle una quincena. El 26 de marzo compartió la tapa del Bocón, que tenía una foto del ministro de Transporte Luis Alberto Heber y denunciaba que había acomodado a su yerno en el Ministerio de Desarrollo Social. Bianchi escribió: entiendan que los uruguayos estamos podridos de gentuza así, y exigió que haya un desmentido si no fuera cierto. En los comentarios de su publicación, el nuevo vicepresidente de la Administración de Puertos agrega sobre Heber: este tipo no está comprometido con ningún cambio, salvo aquel vinculado a su cuenta bancaria y bienes, por supuesto. Le importamos 3 carajos los ciudadanos. Y agregó: te garantizo que este tipo, Gallinal y Penadez, cambiados por aquello, perdés plata y muy feo. En otras publicaciones que reproduce Búsqueda, califica al Poder Judicial como un mamarracho y arremete contra el feminismo, los médicos cubanos, los dirigentes sindicales a los que considera parásitos que deberían estar todos presos, y el Partido Comunista, que según el vicepresidente de la ANP, debería estar hace rato proscrito como opción democrática en nuestro país. Bueno, a Campiglia lo acaba de salvar Bianchi, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Yo creo que es una sí, que evidentemente está inaugurando un nuevo estilo, ¿no? No sé cómo llamarlo, realismo mágico, no sé cómo llamarle, potenciado, no sé. Por supuesto, esto da para mucho. Permítanme antes retomar el contacto con Nacho, corresponsal Romero de Telemundo, que a ver si se solucionó el temita del retorno. Nacho, ¿me escuchas bien ahora? Ahora les escucho, Victoria, ¿qué tal? Dale, Un placer perfecto. saludarlos a todos. Bueno, contanos, porque en la entrada sé que estuvo hablando con ustedes y que ahora está reunido. Ya llevamos casi 1 hora, 50 minutos de reunión de Ernesto Talvi, el ministro de Relaciones Exteriores, con la bancada de legisladores de Ciudadanos, el sector político de Talvi, que pertenece obviamente al Partido Colorado y que en reunión presencial no se encontraban desde antes de la pandemia. Es decir, no había reunión de bancada de Ciudadanos presencial desde hacía un buen tiempo y en este caso obviamente es motivada por toda esta situación que surgió tras los trascendidos de prensa vinculados a la salida posible de Ernesto Talvi del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí mantenían contactos por Zoom y obviamente contactos parlamentarios permanentemente, pero esta reunión obviamente que tiene el tema excluyente del canciller, que está explicando su posición y sus intenciones políticas para el futuro. Al llegar Talvi le preguntábamos brevemente cuándo es ese futuro en el cual dejará de ser ministro para dedicarse a los asuntos político-partidarios. Y él decía, después hablamos de eso. No sé si por después se refería a la conferencia que vendrá tras este encuentro con los legisladores o si después, más adelante, pretendiendo también bajarle el perfil a esta situación y dejar que el tiempo diluya justamente todo lo que ha generado los anuncios de prensa de las últimas horas, porque no solo en el Partido Colorado generaron repercusiones, sino también en toda la coalición, en toda la oposición, con incluso integrantes de la coalición de gobierno diciendo que era una mala señal del gobierno, que no le hacía bien, que no era momento de pensar en política partidaria, que es momento de cuidar el interés de la gestión de gobierno. Hubo muchas repercusiones en esta jornada y por eso está Talvi aquí con sus legisladores. Bien, y porque hubo una especie, esos rumores, ¿va a haber conferencia sí o no? ¿O hablará al menos con la prensa después de esta reunión? Sí, en eso está comprometido.
Está comprometido, no va a hablar muy extenso por lo que nos dijo, tiene otras reuniones. Él al llegar insistía en que seguía en su rol de canciller, que venía de reuniones vinculadas al ámbito ministerial y que después las seguiría realizando. Es decir, él reafirmaba que se mantiene en ese rol. Obviamente que todo lo que pasó genera muchas dudas y se impone obtener respuestas de Ernesto Talvi, que ya comprometió su presencia para, una vez que culmine este encuentro con los legisladores de su sector, brindar a la prensa algunas declaraciones y explicaciones. Esa reunión está a punto de terminar porque la idea era justamente no extenderla demasiado. Es decir, capaz que 10, 15 minutos más como mucho, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir, sobre todo en una reunión política, ¿no? Exacto. Bueno, Nacho Romero, gracias. Quedamos entonces atentos. Si es en 10, 15 minutos, nos va a agarrar en pleno programa, así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Los convoco. Con gusto. Hasta luego. Bien. Y para todos, algo que quiero sí contarles que está muy bueno y es que vamos a poder ir a fondo con la cuestión del canciller Talvi porque le va a dar una entrevista en exclusiva a Telemundo hoy en Telemundo Central. Así que eso da cierta tranquilidad, más allá de lo que... Porque los tiempos en estas salidas de las reuniones son muy acotados, los periodistas tienen que estar, ¿no? en esa puja por lograr una palabra. Bueno, hoy sabemos que a la noche en Telemundo Central va a estar el propio canciller Ernesto Talvi dando una entrevista en exclusiva. Retomamos la prosa de el hoy ya no, el removido vicepresidente de la ANP. La pregunta es, nadie había visto, tan pocos seguidores tiene Bianchi en su cuenta de Facebook, que a nadie dentro del espectro político le había llegado estas cosas. Aparentemente no. Porque fue aprobado su venia, es decir... Sí, llamativo porque hubo unanimidad. Sí. Uno se pregunta si las venias se votan a tapa cerrada y nadie mira absolutamente nada. Creo que lo conversamos antes, no sé si fue enlatando, lo dijiste tú al aire, pero es cierto, es un tema relevante, es un tema serio. El hecho de darle el apoyo, ni más ni menos que del Parlamento, a una persona para que ejerza su función pública, sabiendo que tuvo ese tipo de expresiones que están muy lejos de lo democrático, ¿no? Podemos entrar largamente a hablar del tema porque hay mucho de lo que dijo, pero bueno, hay una en particular que habla concretamente de dejar de lado a un partido político, de excluirlo, partido político que tiene representación parlamentaria, o sea, realmente es muy llamativo. Por otro lado, y después si tenemos tiempo, me gustaría hablar un poco de... Me encanta cómo lo estamos hablando, es muy llamativo. Es que yo no sé de verdad qué adjetivo le cae o qué sí, adjetivación le cae a toda esa columna, ¿no? Con las referencias a la vida salvaje animal que hace, ¿no? Y su paralelismo con los seres humanos. Es una cosa realmente que no sé cómo definirlo. No es una sola columna, son varias. Además son varias. Pero además no son comentarios que aparezcan como aislados, ¿no? Son razonamientos donde hay toda una idea y se desarrolla esa idea y se llega a algunas de esas afirmaciones que compartíamos. Y no pierdan de vista que cuando uno publica algo, como cuando habla a cámara, lo pule lo más que puede. Que hay que pensar que es su pensamiento así, sin edición, sin Photoshop. Pero ¿y por qué, insisto, por qué el sistema político entero no estaba al tanto de esto? Manini, por ejemplo, no... Yo creo que, o sea, no hay costumbre... La huella famosa digital, ¿no la sigue nadie? No hay costumbre, evidentemente, de revisar lo que la gente publica, porque esto no se puede explicar cómo cuando lo puso y se conoce ahora, después que se votó la venia, y nadie sabía nada. Pero las venias se aprueban, igual las venias se aprueban de pero varios, las venias son una cosa, Sí, digo, pero digo... una pero cosa es la analizan, venia. o sea, no le hacen un análisis con lupa No, en está determinados cargos. Pero, Vamos a entendernos, Pablo... acaso es la vicepresidencia de la ANEP. Tampoco es un puesto de gran relevancia, con Pero todo dentro respeto de- para la Pero vicepresidencia de la Cabildo ANEP. Abierto lo propone y hoy bien, Manini bueno. habló en el Parlamento y Manini dijo, lo llamé, tuve una reunión esta mañana para saber si era cierto, porque muchas veces los medios publican cosas que no son. O sea que Manini se enteró por Sí, búsqueda o está de aquello de las cuentas hackeadas, que también podría haber sido una posibilidad, Bueno, pero no, fue muy no. honesto Bianchi en decir sí, no. No, lo y publiqué. él le dijo, sí, eso son mis publicaciones, pero son de tiempos, dice Manini, son del año pasado, de otro tiempo. Era de dijo. marzo ahora. Por eso me llamó la atención, se ve que ni siquiera leyó bien el artículo, porque hay de febrero, cuando trata
bueno, a Mieres lo descalifica por haber aceptado 15 días de subsidio. Hay de marzo, cuando se nombran determinadas figuras relacionadas al ministro de Transporte en el gobierno. Está hablando de los socios de la coalición, ¿no? Y es justamente uno de los socios de la coalición quien lo propone para ese cargo. Yo creo que el primer filtro, sin duda, es el que está fallando. Algo no está funcionando bien, más allá de que espero que también hagan uso de la media hora previa a los legisladores para hablar de esto, que no es chiste, que no es humor, que es real. Y bueno, que puedan ahondar en los conceptos que esta persona ¿Esto es una vergüenza dice, para como quién? hicieron con un humorista ¿Solo para Cabildo en el correr de Abierto? esta semana. No. ¿O es una vergüenza para todo el tema sistema del político? Parlamento. Sistema político, porque hay una cosa que el señor sí fue democrático, le pegó a todo el mundo, no quedó nadie, fuera de las críticas que hace, no quedó nadie afuera. Feministas, Partido Independiente, comunistas, Legisladores, todos, Dirigentes sindicales. todo el mundo, o sea, no quedó nadie afuera. O sea, que el señor se ve que tiene un monto de enojo importante que por una prosa elegante... Prosa símiles. elegante. ¿de qué Bueno, habla? elegante porque no hizo insultos, digo, y usó bueno. símiles, groseros, no sé, pero acá digo... hay unas cuantas. Digo, Pero, a ver, no cayó en la típica puteada, cayó en exacto. una mucho más elaborada, Más con elaborada. un alcance mucho más doloroso, si se quiere, porque Pero no dejó a nadie afuera. Y aparte, usted, obligan... tocino con entrado en cañas, cállese. Claro, pero Y cuando vaginatos con higiene deficitaria. pero hace Claro, eso es muy referencia, elegante. hace referencia a un ministro de Estado también. Es terrible. Es No brutal. solamente eso, sino que en su columna del 18 de julio del año pasado habla del Parlamento como una suerte de, dice por allí, algo de un panteón de mármol, descalificando al poder legislativo. Eso es realmente lo que nosotros queremos ascender en el poder ejecutivo. No importa que sea en el puerto, que no sea muy importante el cargo, No, es grave, no son argumentos, me parece, a favor de esta circunstancia. Está bien. Digo, A ver, estamos hablando de una persona todas que va a ocupar un cargo en el son- Ejecutivo que acaba de publicar y dejar publicado allí Verónica, que el Poder Verónica. Legislativo no sirve para nada. Verónica, a ver, hay que ver de las expresiones de quién vienen también. Y por eso mismo, son, es que quién son viene en tu lugar, despreciables. Entonces la Hay dos pregunta, cosas. entonces la pregunta es, ¿a qué gente ponemos Y claro, a integrar esa es la el pregunta, equipo esa de es la pregunta que nos políticos? estamos haciendo. Correcto, pero ese es el tema. No Pero a ver, importa que sea- el tema que hay acá, señores, es que este hombre, que son despreciables las cosas que dijo, yo no las comparto, porque yo podré tener mil diferencias con partidos políticos o con determinados políticos que están en determinado cargo, y lo he dicho acá, pero hay dos cosas que no se pueden pasar de la raya. Una es cuestionar personalmente a un político, se puede cuestionar cómo funcionó su cargo, que lo he hecho, y mucho menos en época de democracia solicitar que el Partido Comunista, que es lo que lo dice, tiene que ser proscripto porque sería un partido nazi. Que yo tengo mil diferencias con el Partido Comunista, pero no se me ocurriría jamás la proscripción de ese y ningún partido, porque estamos en democracia, es una realidad. Ahora, hay que tomar de quién viene también el tema. Pero estamos hablando de la vicepresidencia. ¿Es grave? Es grave. Es grave como otros tantos comentarios que hemos sentido de otros actores políticos de determinadas filas que se han tomado las medidas y los han destituido de sus cargos o los han separado del partido. o No, los no, han sacado acá de la nadie está lista. cuestionando cómo la Pero respuesta que da Manini como líder no podemos, del sector. no podemos decir que Manini o que en este caso Cabildo Abierto apoya este tipo de personajes. Nadie dijo eso. Estamos preguntándonos. Separar las aguas. No ponga cosas en la boca de los demás que no dicen. No lo apoya, pero Estamos tiene una preguntándonos forma de hacer cómo- política muy ¿Le ha diferente. dado dolores de cabeza Estamos a alguno de sus preguntando integrantes cómo al propio desconoce Manini? a sus integrantes. Tal vez la Exactamente. prontitud con la que el partido se tuvo que armar. Bueno, habrán distintas cuestiones que podemos analizar en profundidad, pero evidentemente un líder político que pone un nombre al servicio de la coalición y dice, esta es la persona que yo elijo, con estas características, llama la atención cómo es que nadie ha detectado a este tipo de personas, que bueno, una cosa es un comentario y otra cosa es toda esta Vamos a saber cómo apología fue que entró hace. ahí. Pero estuvo los Bueno, otros esa días es la acá y dice pregunta y que nos lo dijo que él hacemos. ¿Cómo es que este él hombre- A ni ver, Vero, sabía. que hable Pablo. Pero, por favor. Verónica, estuvo los otros días acá y dijo, yo no sé cómo salí diputado. Me fui a dormir a las 11 de la noche. No saqué un convencional. Pablo, pero sabes una Y cosa, cayó cuando vos diputado. tenés, pero cuando vos estás tomando un gobierno y que uno de los argumentos principales del partido de coalición es cambiar todo un sistema de que entendían que funcionaba mal, que los cargos eran a dedo y yo qué sé qué, por más que el señor haya sido nombrado vicepresidente de la ANEP, me imagino que antes de ponerlo en la lista, quien quiera que lo ponga, tendré que agarrar, bueno, este señor, ¿quién es? ¿De dónde sale? ¿Qué historia tiene? ¿Qué cosas dice? Porque lamentablemente todo lo que vos, Pepe, Verónica y yo, la propia escribimos, se replica y una vez que está puesto no tenés cómo levantarlo. Y el señor no hizo un comentario, hizo varios.
¿Y nadie vio esos comentarios? Lo que no se puede permitir es que permanezca en el cargo y se tome una actitud No drástica. asumió. Ya se tomó. Y por eso, a eso es lo que voy. Pero y lo eso que es yo digo es, lo otro si que la- dice o deja de decir, y son opiniones personales que representan un sector de un partido, quizás ¿Cómo sí que son opiniones lo personales? representen. Hace 2 días los personajes pero a ver, humorísticos perdón, eran los responsables perdón. de Eso decir no me mezclen las cosas con el Pero, humorístico y con el... permíteme preguntar. Está. Los dichos, eso es lo que no me quedó claro, los dichos de Bianchi, que además cabe la posibilidad que haya estado, no sé, Bajo el efecto bajo el efecto de algo, qué sé yo, es demasiado flagrante y grotesco como para estar hecho desde la lucidez. No Capaz sé. que es un personaje humorístico y no lo sabemos. La pregunta es, ¿los dichos de este señor representan el sentir de su sector? Y no, porque pidieron... No, porque lo acabas de decir. No, Yo yo lo y que ahí- digo y es que ahí- no creo que represente... Ah, que no. Yo digo, Ah, no ta, ta, creo ta. que represente el sentir de un Pero sector. Bien. volvemos a lo que discutimos el otro día con respecto a el movimiento feminista. Cuando yo decía que es un grupo absolutamente heterogéneo, donde hay sectores que se radicalizan, como en todos los grupos. Acá ocurre lo mismo en Cabildo Abierto. Este señor se radicalizó, está a la derecha de la derecha, por decirlo de alguna manera. Representa lo que dice Cabildo, y bueno, depende de la mirada que vos tengas. Para Pablo el otro día, sectores radicales del feminismo representan el feminismo. Bueno, podría poner el mismo ejemplo en este caso, en esta instancia. Pablo. Pasa que no podemos comparar Pero chorizo con palo porque velocidad. bogas, palo porque no bogas, o sea... No podemos comparar chorizo con velocidad. No. Hay sectores, no quiero hablar de vuelta del feminismo porque ya hablé el otro día, pero hay sectores de feministas radicales que es lo que nosotros vemos constantemente y que para cierta cantidad de gente los representa. Esto, y sectores radicales feministas que son conocidos. Este señor, con todo respeto, no lo conocía absolutamente nadie. Ni siquiera el líder de su Vamos a propio entendernos, partido. porque si a nosotros nos hablaban de quién era el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, yo no lo sabía. No sé ustedes, yo no sabía Pero no sos quién tú, decía este nombre. Pablo. Pero Entonces, nosotros no es que tenemos que representa saber. una No sos agrupación. tú. Permítanme, permítanme saberlo. leer este mensaje. El tema es que nadie le dijo a Bianchi que puede pensar eso, pero que no debe decirlo. Este es el pensamiento de muchos. No seamos hipócritas. Muchos piensan así, pero no lo dicen. Claro que es Y así. bueno, está bien, pero si el Es que ese señor es el aspiraba tema. a un puesto político o un cargo político, quizás su pensamiento tendría que habérselo guardado para aquellos amigos que pensaran igual que él. Él no sabía que iba a estar en política. Si No, me nos parece fijamos que es en al las revés. fechas de las publicaciones, Me parece que es al revés, ¿no? Quien aspira a dar un cargo político es quien tiene que interiorizarse y asumir la responsabilidad a quien está sugiriendo o a quien está poniendo en Sí, eso sí, determinado pero digo, lugar. yo digo a Bianchi publicando estas cosas en febrero, Bueno, marzo y es no sé qué. Bueno, pero si Bueno, se te pero- coló una así también se te puede haber colado este señor. Lo cierto es que de alguna manera, cuando se plantean este tipo de situaciones, que es una forma de Cabildo Abierto de hacer política, por lo que ha recibido un importante caudal de votos, que es una forma de decir, yo no tengo nada que Ser ver con el sistema antisistema tradicional, yo juego por fuera. Claro, pero también ahí tenés sectores como Ese este, es el como peligro. otros. Claro, exactamente, que de alguna manera te están dando vuelta al partido. Porque en esa formulación nueva de la política, que es muy interesante, realmente es muy interesante, que va contra lo sistémico, contra los partidos tradicionales, y cuando hablo de partidos tradicionales estoy incluyendo a todos los partidos, también el Frente Amplio como partido tradicional, marca claramente un parteaguas con el resto. O sea, es no ser políticamente correcto. Lo podés tener en un Manini. Ahora, cuando saltan este tipo de cosas es indefendible. No, por supuesto que es indefendible, pero este tipo de personas que expresan estas ideas, como le decíamos, las expresan públicamente y ese es su error. Porque en todos los partidos políticos hay personas que piensan en forma similar. En el Partido Colorado, en el Partido Nacional, Cabildo Abierto, quizás el Nuevo Espacio, Frente Amplio ni hablar. Hay muchas personas que piensan de la misma forma. Lo único que no podés hacerlas públicamente porque vos sos esclavo de tus palabras y amo de tu silencio. Y ahí es donde tenemos el problema. Hay sindicalistas que integran la mesa ejecutiva del PCNT que piensan que el presidente de la República es un reverendo hijo de... Está bien. Y de pronto hay otros sindicalistas que también piensan lo mismo, pero que no lo dicen. Y en todos los ámbitos es exactamente igual. entonces, no al lugar cuando se nos plantea, por ejemplo, cuando el televidente presenta, no sean hipócritas. Lo que se está diciendo acá... Claro, pero es que no nadie podemos- dice o reniega de que se pueda pensar, pero Lo que hay que acabo, estar a la altura de los acabo cargos. de decir, Pensamiento todos los libre. muchos políticos de supuesto que integrantes de pueden diferentes pensar. partidos piensan algunas cosas similares a lo que dice este señor. Lo único que no lo dicen. Y en todos los partidos políticos pasa exactamente lo mismo. Por aquí están recordando ¿Las expresiones? las No. expresiones de Mujica, por ejemplo.
son comparables. En especial citan, son carne con ojos, cuando se refería a los militares. De Mujica han sido, cada vez que Mujica abre la boca, si hay un político que ha sido cuestionado, es Mujica, ¿no? Claro. Aquí mismo, muchos de nosotros hemos hecho programas enteros hablando de las expresiones de Mujica. Y no quiere decir que con eso seamos condescendientes, sino todo lo contrario. El tema me parece que es la mirada atenta que tenemos que tener sobre las personas que estamos poniendo en determinados cargos, porque además esta forma de repartir los cargos es una forma, que se ha optado, que es que cada partido de la coalición propone esos nombres. Esto de algún modo obliga para el acuerdo a quien recibe esos nombres a tener que aceptarlos, porque se le da el cupo y quien propone es Cabildo. La mirada atenta tiene que estar en todos, pero sobre todo con quien sugiere los nombres. Bien, tenemos que hacer una pausa. En breve volvemos al Parlamento y les recuerdo que Ernesto Talvi, el canciller, va a estar dando una entrevista exclusiva hoy en Telemundo Central. Pausa y ya venimos,